Hola, bienvenidos al programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Mi nombre es María del Carmen Aceña y estaré a cargo de la moderación con mi compañero José Ardón. Muchas gracias, María del Carmen, es un gusto estar aquí y un saludo también a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la AGG. Vamos a ver un pequeño video con las reglas antes de comenzar este foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Hoy tenemos la entrevista al binomio presidencial del partido UNE, la licenciada Sandra Torres y el licenciado Carlos Raúl Morales. Arrancamos este foro empezando con la candidata presidencial Sandra Torres. Sandra, ¿cuál es la visión que tiene el partido UNE y que tiene su candidatura o la candidatura del binomio de la UNE con respecto al país? ¿Cómo sería un gobierno de la UNE si quedaran electos? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecer a la Asociación de Gerentes por esta oportunidad y mandar un saludo a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias por este espacio y quiero contarles que nuestro plan de gobierno tiene una visión de una Guatemala próspera y en paz. De hecho, aquí traigo el plan para que ustedes miren que sí lo tenemos. Construido por más de 3,000 profesionales en todo el país, un plan de gobierno serio, responsable, realista, que recoge los problemas y las necesidades de nuestra gente desde la comunidad, a lo municipal, a lo departamental y a lo nacional. Un plan de gobierno basado en una economía de mercado y un Estado responsable y serio. Un plan de gobierno que también basado sobre todo en las necesidades de la familia, en el bienestar de las familias. Un plan de gobierno que también está fundamentado en principios, en ética y principios, de honestidad, de transparencia, de inclusión, de igualdad y sobre todo de excelencia. Un plan de gobierno que venimos trabajando por más de 18 meses. De hecho, Carlos Raúl también nos ha apoyado muchísimo y ahora es el encargado de coordinar el plan de gobierno, pero también un plan de gobierno que descansa en 4 pilares fundamentales: reactivación económica y empleo, seguridad y justicia, protección social y un gobierno eficiente y transparente. Un plan de gobierno que realmente está fundamentado también en el respeto a la Constitución Política de la República, en las leyes de Guatemala y sobre todo respetando los derechos humanos que están garantizados por los tratados internacionales. Y empezando con los 4 ejes que tenemos, sí quiero referirme que nuestro plan de gobierno tiene está fundamentado en el contexto actual. Estamos viviendo en un país realmente complicado, la situación, con mucha inestabilidad política, falta de certeza jurídica, los niveles de pobreza han subido hasta un 61.6%, los indicadores en salud y educación han retrocedido, falta de certeza y seguridad jurídica, que hoy está afectando a nuestros inversionistas. Partiendo de esa parte, también un país sin norte, muy desordenado, que lo primero que nosotros estamos proponiendo es ordenar la casa. Ordenar la casa y apretarse el cincho. Eso significa que hay que hacer reorientar algunas secretarías del Estado, entrarle a suprimir más de 40,000 plazas fantasmas y de ausencias que están en el gobierno, solo en el Ejecutivo, sin incluir las otras instituciones, lo cual suman alrededor de 2,000 millones de quetzales,
Cuando yo digo apretar el cincho, significa una política de austeridad, donde nosotros miramos que hay gastos superfluos que se deben de suprimir, en gasolina, en telefonía, en rentas, en viáticos, en alimentación, que suman alrededor de más de 1.000 millones de quetzales. Con todo eso, nosotros también miramos los niveles de corrupción, que algunas fuentes nos indican que suman más de 20.000 millones de quetzales. Todo eso hay que ordenarlo. Y por eso nosotros empezamos por ordenar la casa y una política de austeridad. En el tema de desarrollo de reactivación económica y generación de empleo, sí proponemos una estabilidad, estabilizar primero el país. Tenemos que proyectar confianza para que nuestros empresarios tengan confianza en nuestro proyecto, estabilizando el país, estabilizando la macroeconomía, que en Guatemala eso es lo que nos ha llevado también avanzar a un poco de crecimiento económico, porque no pasamos del 3%, una proyección ahora de 3.8%, lo cual pues tampoco nos saca de los problemas ni del desarrollo que necesitamos, ni nos ayuda a combatir la pobreza, pero sobre todo la falta de empleo. Necesitamos reactivar la economía para generar empleo. Eso significa que hay que hacer una inversión en la infraestructura, que hoy está destruida la infraestructura vial. Si no hay inversión en infraestructura, no hay crecimiento económico. Entonces nosotros le estamos priorizando esa parte, que es importante para generar empleo, proyectos estratégicos de conectividad. Tenemos que conectar el país, que hoy está desconectado prácticamente porque las carreteras están destruidas. Entonces, para generar empleo, mucha inversión en infraestructura vial, proyectos estratégicos como el anillo metropolitano, 2.000 kilómetros de asfalto en caminos rurales, el anillo regional, en fin, esos proyectos de vivienda también, que nos van a ayudar a generar empleo, zonas de desarrollo económico en el área rural a través de zonas francas y zonas libres y zonas industriales, que son necesarias porque hay que llevar el empleo al área rural. Vemos cómo la migración se viene hacia la capital porque no hay oportunidades de trabajo en el interior. Obviamente eso va amarrado también con estabilidad política, con seguridad también ciudadana, que es importante, y sobre todo un combate frontal al contrabando para defender y proteger nuestra producción nacional, que es necesario, que nuestros productores hoy están siendo afectados muchísimo por el contrabando de productos que se pasan por nuestras fronteras, en nuestras narices, y eso está afectando hoy el desarrollo de la agricultura. Es importante mencionar también las actividades agropecuarias que vamos a apoyar, y también a la pequeña y mediana empresa en el capital de trabajo con intereses preferenciales para que puedan tener ese capital de trabajo que se necesita. Bueno, entonces ahora como complemento le vamos a pedir a Carlos Raúl que tenga sus 7 minutos para seguir conversando sobre el plan que la señora Torres nos está presentando. Gracias, María del Carmen, un honor de veras estar con ustedes. Me siento muy honrado de poder estar este día comentando acerca de nuestro plan de gobierno. Cuando Sandra me pidió que de alguna manera coordinamos el plan de gobierno, lo primero que encontré, María del Carmen, es que en Guatemala lamentablemente no aplicamos política de Estado. Aquí cada presidente, cada 4 años, quiere inventar el agua azucarada. No tenemos la madurez política de continuar con las buenas políticas públicas que pudo haber hecho el anterior presidente, y de esa cuenta pues estamos cambiando de rumbo cada cierto tiempo. De esa cuenta es que no logramos avanzar en los índices de desarrollo humano del país. Para poder tratar de desarrollar este plan de gobierno, partimos de la realidad que tenemos en Guatemala, de un 59.3% de pobreza que teníamos en 2016, pasamos a un 61.6% de pobreza. Junto con Honduras, somos los únicos países de la región latinoamericana que no hemos reducido la pobreza, que no cumplimos con los ODS, con los ODM, y que no estamos cumpliendo con los ODS. Y esa pobreza, ese nivel de pobreza de 61.6%, que equivale
aproximadamente unos 11.088.000 guatemaltecos aproximadamente, en el supuesto de que somos 18 millones de habitantes, es retroalimentado por un tema que es la gran vergüenza de nosotros los guatemaltecos, que es la desnutrición crónica infantil, que hoy por hoy afecta al 46.5% de los niños menores de 5 años de edad. 46.5 niños de cada 100 tienen un futuro muy limitado, porque un 20%, 25% de su cerebro se daña, se pierde, y este niño cuando sea adulto no va a estar en condiciones de poder competir. Y de esa cuenta es que su futuro es muy limitado. Y por supuesto, este niño de grande, de adulto, va a ser jornalero, este niño en el menor de los casos se suma a las pandillas o al crimen, y en muchos de los casos incluso migra a Estados Unidos. De esa cuenta es que hoy tenemos más o menos una población que está entre 3.5 y 4 millones de habitantes en Estados Unidos, que por supuesto gracias a ellos recibimos una remesa que el año pasado llegó a los 9.200 millones de dólares y que gracias a ellos la economía está viva. Pero a mí me preocupa algo, y es que las exportaciones totales el año pasado no llegaron a los 11 millardos. Se quedaron en 10.996 millones de dólares, y al ritmo del crecimiento de las remesas, que vamos creciendo a 1.000 millones de dólares por año, pues en un par de años vamos a equiparar las exportaciones totales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿queremos ser un país exportador de migrantes? No podemos ser un país remesero, tenemos que ser un país que genere empleo en Guatemala, tenemos que ser un país que atraiga inversiones y que nuestra mayor fortaleza sea lo que generamos en el país, no los migrantes, que es hoy lamentablemente lo que está sucediendo. Hoy por hoy tengo información que están deteniendo en una de las aduanas con Estados Unidos 750 guatemaltecos al día intentando ingresar a Estados Unidos. El éxodo no tiene nombre, se ha disparado como nunca antes, y esto es reflejo de la situación, por supuesto, que estamos viviendo dentro de Guatemala. Planteando esta situación, que es la cruda realidad de nuestro país, pues tenemos que plantear este plan de gobierno, que como dijo Sandra, pues tiene 4 ejes fundamentales: la reactivación económica, la protección social, la seguridad y la justicia, y por supuesto la transparencia. Sandra explicó de alguna manera y muy rápida el tema de la reactivación económica, que es fundamental hacerlo a través de la inversión pública y por supuesto a través de la atracción de inversiones. Guatemala tiene que atraer más inversiones al país. De hecho, datos de algunos organismos de la banca multilateral señalan que para poder estar en capacidad de generar esos 240,000 empleos, que son el número de personas que aproximadamente cumplen 18 años en Guatemala año con año, necesitamos una inversión del 19% del Producto Interno Bruto. Cada punto del PIB está en 800 millones de dólares, es una inversión de casi 16 millardos las que necesitamos. Pero para poder estar en condiciones de atraer esa inversión, necesitamos brindar certeza, estabilidad en el país, estabilidad económica, estabilidad política. Eso es fundamental para poder actuar. Y por supuesto, para poder reactivar la inversión pública, necesitamos combatir frontalmente la corrupción, porque el gran problema de la inversión pública es la corrupción, el gran problema es la coima, es la comisión que quieren cobrar por la carretera, por la escuela, por el hospital. No puede ser posible, es que no vamos a ir a ningún lado. Según datos del ICEFI, son casi 30 millardos de quetzales los que se pierden en corrupción. Es una tercera parte, es un 30% del presupuesto de la República. El segundo eje, que es la protección social. Tenemos 61.6% de pobreza, y más o menos el 30% está en la miseria. Estas personas nadie les va a emplear. Alguien dijo que la mejor política social es un empleo, sí, pero el problema es que estas personas, este 30% que está en miseria, no los van a emplear. Necesitamos ayudarlos, y además necesitamos hacerlo de conformidad con los estándares de Naciones Unidas. Estamos hablando de aplicar lo que los ODS nos dictan y lo que nosotros mismos fuimos a firmar a Naciones Unidas. Los programas sociales, que para nosotros son fundamentales, tienen varias condicionantes, y la primer condicionante, por supuesto, es a quién vamos a elegir como beneficiario de ese programa. La persona tiene que ser elegida en función de su vulnerabilidad, no por clientelismo político, y en ese aspecto le he conversado larguísimo con Sandra, que nos vamos a enfocar en elegir a las personas en función de su vulnerabilidad y en función sobre todo de los niñitos. La segunda condición es que tiene que ser dirigido particularmente hacia las mujeres. Necesitamos empoderar a las mujeres de este país. Las mujeres priorizan el bienestar de su hijo y lamentablemente
las mujeres no se han empoderado y el Estado ha estado ausente para brindarles oportunidades. La siguiente condicionante es que los niños van a talla y peso, porque la idea es recuperar a esos niños que están en desnutrición crónica para que cuando sean adultos, pues estos niños obviamente están en capacidad de competir. La siguiente condicionante, todos a la escuela. Tenemos que llegar al 100% a la matrícula escolar en el caso de la primaria. Tenemos que elevarlo a como dé lugar. Y la última condicionante que es fundamental es precisamente el enseñarle a los beneficiarios de los programas de que ellos tienen que sobrevivir cuando el programa se termine, porque el programa no va a ser eterno. El programa de conformidad con Naciones Unidas va a durar 8 o 10 años en lo que rescatamos a los niños que están en desnutrición crónica, pero luego tenemos que enseñarles durante la vigencia del programa el emprendedurismo, un empleo, ver para qué sirven, ver qué capacidades tienen, poderlas apoyar. El Estado lamentablemente ha estado ausente de estas personas y si estas personas las logramos reactivar económicamente, vamos a lograr tener pues una población, sobre todo rural, potenciada y bastante estimada. Bueno, le entramos al primer tema específico que vamos a discutir el día de hoy, el tema del desarrollo, empleo y economía. Y he de admitirles que estoy un poco sorprendido al escuchar su visión y su propuesta del gobierno de la UNE, porque parece que tienen una visión muy liberal del mercado, una visión muy de liberalismo económico, al mencionar economía de mercado, estabilidad, zonas francas y libres, inversión en infraestructura, atraer inversión extranjera e inversión privada. Bueno, mi primera duda es precisamente eso, si se están casando a una visión más liberal de la economía y cuáles serían esas 3 propuestas o prioridades que tendría su gobierno, Sandra Torres, para impulsar durante su gobierno. Bueno, para empezar, pues nuestra visión es una visión realista. Como yo le expliqué al principio, no sé si enseñé mi plan de gobierno, pero quiero enseñarles realmente que sí existe. Y sobre todo, pues, es una visión de Estado, una visión de Estado y mercado. Es un equilibrio lo que se necesita el país. No necesitamos radicalismos. Guatemala lo que necesita son soluciones reales a los problemas que tenemos. Y por eso es que nosotros le estamos dando énfasis a la generación de empleo y la reactivación económica, porque nuestra economía está por los suelos, está estancada, el Estado no está ejecutando, nuestra gente no le alcanza el dinero, lo que gana, no hay servicios básicos, la pobreza ha crecido, como compartíamos con Carlos Raúl, los indicadores sociales han retrocedido, entonces tiene que haber un balance entre el Estado y el mercado. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. En cuanto a la generación de empleo, obviamente tenemos mucha gente que se va a Estados Unidos, también muchos migrantes, más de 200,000 migrantes, pero nosotros, para ser realistas, estamos proponiendo inversión en infraestructura vial que nos va a generar empleo, también vivienda, también desarrollo de turismo, también capitalizar con intereses preferenciales a la pequeña y mediana empresa, que son los que más empleo generan. Entonces, todos esos temas, esas 4 cosas, el desarrollo económico a través de las zonas francas, zonas libres y zonas industriales, para llevar trabajo al área rural. Necesitamos llevar oportunidades de trabajo, porque no es solo la protección social, son las 2 cosas. Queremos y necesitamos trabajar con nuestros empresarios, que son los que van a generar empleo. Entonces, no es que sea un enfoque ideológico, este es un enfoque totalmente realista, que es lo que necesita Guatemala. Excelente, gracias, Sandra. Vicepresidenciable Carlos Raúl, mencionaban el aspecto de la estabilidad, cómo nuestro país, ante la inestabilidad política, social, incluso económica en ciertos aspectos, ha generado que los inversionistas no vengan a nuestro país. En un mundo tan competitivo, ¿qué puede hacer Guatemala para atraer y ser ese país en el cual los inversionistas vayan? Cuando habla de estabilidad, ¿a qué aspecto de la estabilidad se refiere? ¿Cuáles van a ser las acciones de su gobierno para generar esa estabilidad, para atraer inversionistas a Guatemala? Hay varios factores que han generado falta de certeza en las inversiones en el país. Y sin duda uno de esos factores es la falta de aprobación de una ley que reglamente las consultas a los pueblos indígenas, por ejemplo. Es evidente, los ejemplos son más que claros y hemos tenido pues, en los pasados 3, 4 años pues, suficiente evidencia de que es necesario avanzar con este tema. Por supuesto, avanzar con una visión integral,
con una visión en la cual también los pueblos indígenas sientan que son tomados en cuenta y en la cual también el empresariado tenga la certeza de que al llegar a invertir a una área determinada, ese dinero que va a invertir, pues obviamente va a tener una seguridad y que va a haber un retorno, que es lo que al final se busca en las inversiones privadas. Es importante avanzar en esta norma, por supuesto, esto pasa por el Congreso de la República, esto no es un acuerdo gubernativo, esto es una ley del Congreso que la bancada del partido viene trabajando y de hecho quiero comentarle que he venido trabajando con algunos miembros del sector privado y con algunos sectores, con algunos organismos internacionales, la posibilidad de comenzar a definir un proyecto que nos permita finalmente poder contar con esta consulta. De igual forma, creo que es importante tomar en cuenta a los sectores de la sociedad guatemalteca. Hay sectores que obviamente, y podemos citar muchos ejemplos que en el pasado llegan las inversiones a un área determinada, son sectores que han estado en pobreza, ven sacar el producto, llámese como se le llame, llámese mina, llámese energía, llámese como que se le quiera llamar, y los sectores siguen en peor pobreza de que como llegaron estos proyectos. Entonces, cuando me refiero a un proyecto integral, me refiero a beneficiar a las comunidades, que las comunidades del área de influencia de estos proyectos sientan el beneficio directo y se apropien de ese proyecto. Yo le aseguro que si las comunidades comienzan a recibir recursos, van a defender con su vida estos proyectos. Claro que sí. Indagando un poquito más, Carlos Raúl, cuando hablamos del tema de desarrollo, empleo y economía, siempre hay una pregunta que sale a la luz a cualquier gobierno o cualquier candidato, y es el tema de los impuestos. Brevemente, ¿hay alguna propuesta, alguna idea de impuestos que tengan ustedes, aumentar, disminuir, sí y no? ¿Cuáles impuestos serían los que tocarían en su gobierno, si no los tocarían? Guatemala tenemos que recuperarla. Perdimos el crecimiento económico que traíamos, veníamos creciendo a un ritmo bastante importante, que por supuesto es importante para generar de alguna manera algún tipo de bienestar en la población, y lo que tenemos hoy por hoy pues es una economía que de alguna manera ha caído, está rezagada, y no podemos hablar de impuestos en una primera etapa cuando lo que tratamos es de recuperar economía, de dar certeza y de sobre todo de hacerle sentir al empresariado y a los inversionistas extranjeros que pueden venir a invertir a Guatemala. Estamos hablando de zonas francas, estamos hablando en una primera etapa de poder brindar las herramientas jurídicas necesarias para que también el sector que está en la informalidad pueda sumarse a la formalidad. Esto es fundamental para el país y creo que nos podría dar los recursos necesarios para poder avanzar. Por supuesto, en algún momento, este tema es ahí donde se encuentran todos los caminos, hay que abordarlo, pero hay que abordarlo con la participación de todos los sectores, porque no puede ser una imposición. Bueno, vamos a pasar al tema de seguridad, que no hemos escuchado mucho del tema. Yo quisiera que la candidata Torres nos pudiera contar cómo ve ella el Ministerio de Gobernación, ya que el Ministerio de Gobernación tiene por un lado todo el tema de la Policía Nacional Civil y el tema del sistema penitenciario. Sabemos que la tasa de homicidios ha bajado, pero se percibe que la tasa de extorsiones ha aumentado. Sí. Entonces, ¿cuál es ese cambio que haría el partido y su gobierno en el tema del Ministerio de Gobernación para lograr bajar las extorsiones y tener un mejor control en el sistema penitenciario? Bueno, en primer lugar, pues las extorsiones nos tienen de rodillas. Realmente nuestra propuesta para bajar ese delito, que es lo que más está afectando a la población, es construir cárceles fuera del área urbana, sacar las cárceles del área urbana. Obviamente el Ministerio de Gobernación en sí, en total está colapsado, pero el sistema penitenciario realmente es patético, realmente cómo está funcionando. A nosotros nos preocupa ver que todos sabemos que las extorsiones salen de las cárceles y los bloqueadores de teléfonos no funcionan, y es porque están en el área urbana. Entonces es importantísimo, la primera acción para reducir las extorsiones es sacar las cárceles fuera del área urbana. Estamos hablando de cuatro cárceles fundamentales que sabemos que de ahí vienen las extorsiones, que es el Boquerón, el Infiernito, quizás Chimaltenango, el Preventivo, Pavón, en fin, son como 5, pero tenemos que priorizar para empezar por esas 4. Una política de reinserción también, que es importante, porque en otros países como República Dominicana, que tengo en México, por ejemplo, el 5% de los reclusos
tienen la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. En Guatemala es el 70% de reincidencia y eso sí es una mala noticia para nuestro país porque no podemos tener ese costo, el costo que tiene para mantener un reo en la cárcel del Estado es de 52 quetzales, más o menos. Y nosotros por eso proponemos sacar las cárceles fuera de la ciudad, no más reos tampoco en las calles, trasladándolas de las cárceles a los tribunales que ponen en riesgo la vida de la población, sino que los jueces se muevan también a las cárceles, en todo caso, para atender a los reos o en videoconferencia. Y en el tema de la policía, ¿ustedes tienen pensado volver a integrar una comisión de reforma de la policía? Porque todos sabemos que en los últimos meses, lamentablemente, se ha tocado todo el tema de mérito y de procesos en la policía. ¿Qué es el plan del partido para lograr una carrera dentro de la policía y todo lo que se había ganado en los más de 8 años de reforma policial? Bueno, lamentablemente, como yo mencioné al principio, se ha desarticulado la Policía Nacional Civil. La reforma policial nunca ha funcionado, más bien ha funcionado para dar plazas a los amigos, a los familiares cercanos, y tenemos ahí varios ejemplos. Realmente lo primero que hay que hacer es recuperar la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, eso es bien importante, dignificar al policía, es importante la dignificación, es importante el reconocimiento en los ingresos del mismo policía, eso es parte de recuperar, pero sobre todo la institucionalidad que se había logrado en los 8 años de trabajo y que hoy ha retrocedido. Realmente nos preocupa ver cómo está funcionando el Ministerio de Gobernación, que vemos con suma preocupación que en vez de avanzar va de retroceso. Entonces nosotros sí estamos pensando de primero hacer una limpieza en el sistema, en el Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional Civil ha aumentado, ha mejorado en algunos casos su percepción en la población, pero aún así hoy es un Policía Nacional Civil desmotivado porque no está equipado, no está dignificado y por lo tanto es importante que nuestras fuerzas policiales estén dignificadas, tengan un buen salario, tengan su equipo para darle seguridad ciudadana a nuestra gente. Y hablando de policía, pues ahora se ha tocado el tema del narcotráfico, ¿verdad? Que es un tema que pareciera que está como en abandono. Yo quisiera preguntarle al candidato Carlos Raúl, quien ha tenido mucha experiencia en el tema internacional, ¿cómo piensan ustedes atacar el tema del narcotráfico en Guatemala? Primero, María del Carmen, para poder atacar el narcotráfico hay que hacerlo de manera regional, de manera coordinada. Es imposible pensar en una estrategia nacional si esa estrategia no está debidamente coordinada, primero con los Estados Unidos y por supuesto con los países de la región. Estoy hablando desde México hasta Colombia e incluso más al sur, porque la droga también viene de Perú y viene de Bolivia. Junto con Colombia son los 3 países de América del Sur en donde se produce la mayor parte de cocaína, que es de lo que estamos hablando. Deben incrementarse las incautaciones, debe ser una lucha frontal. Lamentablemente pareciera que hemos tenido como un retroceso, esa es la percepción que se tiene, y es importante poder coordinar, como dije, con estos países. Hay un esfuerzo importante que quiero señalar que llevan los países del Triángulo Norte. A partir del año 2014, con la crisis migratoria de menores no acompañados, pues nos articulamos. El resto de países del SICA se resintieron un poco porque cuando le dimos un impulso muy particular al Triángulo Norte, pues pareciera que la integración quedó relegada, aunque no fue así. Pero en el marco del Triángulo Norte se han hecho esfuerzos muy importantes a nivel de policías, a nivel de fuerzas trinacionales, para poder combatir de manera conjunta el narcotráfico y también la trata de personas. Y estos 3 países tienen que seguir fortaleciendo, tienen que seguir incrementando esa relación, esa colaboración y trabajando coordinadamente con México y con los Estados Unidos, que es el gran actor acá. Nosotros vamos a trabajar y vamos a cuadruplicar los esfuerzos precisamente por luchar contra el crimen organizado. Cuando vemos los mapas del tracking de la droga, pues es una pena. Toda la droga viene ahora por mar, por el Pacífico, a dar al Pacífico guatemalteco. O sea, tenemos que actuar y las fuerzas de tarea que actualmente existen, que es la Fuerza Tecunumán, que es la Fuerza Chortí, tienen que ser, y la que tenemos con El Salvador, tienen que ser más fortalecidas con equipo y con personal para poder contrarrestar el trasiego de drogas que existe por Guatemala.
Pasamos al tema de política y transparencia, el tema específico. Y ustedes efectivamente tienen un eje de transparencia, coincidió cabal con la temática que vamos a discutir ahorita. Y una de las preguntas que le hemos hecho a todos los candidatos, porque es un tema que sigue estando y sigue siendo relevante dentro de la discusión política, es el tema de la CICIG, el tema de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, Sandra Torres, ¿qué propuesta tiene la UNE ante la corrupción? ¿Existe alguna propuesta de renovar la CICIG, una CICIG reformada, o la CICIG se va en septiembre? ¿Y cuál sería, en todo caso, una alternativa para continuar con el fortalecimiento del Ministerio Público y continuar con la lucha contra la corrupción? Bueno, en primer lugar, con o sin la CICIG, nosotros tenemos un compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero obviamente la CICIG ha tenido luces y sombras. Empezó bien desde el 2015, pero algunas acciones, algunos desvíos que ha tenido, ha generado mucha confrontación. Y lo que nosotros proponemos es una consulta popular realmente para que las personas, la ciudadanía, decida si la quiere o no la quiere. Aparte, aunado a eso, paralelo a eso, estamos proponiendo una fiscalía transnacional, para realmente entrarle al delito con el acompañamiento de la comunidad internacional. Nosotros realmente queremos un acuerdo con el Ministerio Público para fortalecer el trabajo del Ministerio Público. Es importante que el Ministerio Público tenga representación en todo el país, que hoy tiene el 10 o el 15% de representación. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que estar focalizada no solo con acciones, sino también con prevención. Es importante que la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, tenga un programa de preventivo para que no se caiga ya en el tema de corrupción. Obviamente, la transparencia es uno de los ejes principales de nuestro gobierno, que significa también que nosotros vamos a proponer cambios a la ley de contrataciones, que sea una ley de contrataciones por módulos, que cada ley tenga, digamos, cada institución, por ejemplo, salud, comunicaciones, no tenga digamos, la misma temática, o sea, que no se puede adaptar toda la ley a un mismo tema. Entonces, es importante esa parte, pero sobre todo, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para decirle a la población que nos está viendo y nos está escuchando que tenemos un compromiso real en la lucha contra la corrupción y la impunidad, con o sin CICIG. Excelente, gracias Sandra Torres. Ahora el candidato vicepresidencial, Carlos Raúl Morales. Usted es producto de un servicio civil dentro de la diplomacia guatemalteca, dentro de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sin duda alguna, uno de los temas que ha estado sobre la mesa es una reforma a la ley de servicio civil. ¿Cuál es el rol del mérito dentro de la administración pública? Durante su gobierno, ¿qué se va a hacer en ese tema? ¿Cómo se va a lidiar con los pactos colectivos, con los sindicalistas? ¿Cuál va a ser el rol del mérito? ¿Hay planteada una reforma a la ley de servicio civil, no solo para la Cancillería, que sin duda alguna ha tenido cierto éxito, sino también para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación? Yo siempre he creído en la meritocracia. De hecho, soy producto de la meritocracia. Ingresé al servicio en el año 88, 89 y fui creciendo poco a poco hasta alcanzar pues, la posición más alta en el servicio diplomático. Creo en la meritocracia, creo en los funcionarios de carrera. Es más, los países que tienen éxito, los países desarrollados, lo tienen precisamente porque tienen funcionarios de carrera. En el caso de Guatemala, nos hace falta una nueva ley de servicio civil que brinde estabilidad al trabajador, que reconozca la meritocracia, que permita los ascensos de los funcionarios por su capacidad. Pero aquí hubo un problema muy serio y tenemos que señalarlo. Y el problema es que lamentablemente los partidos políticos pues lo que han buscado es colocar a sus cuadros, es colocar a la gente que los ha apoyado. Y al darse cuenta, en algún momento de la historia, y María del Carmen, que fue ministra, también lo sabrá, comenzaron a crearse nuevos renglones, porque el 011 les pagaba muy poco, y comenzaron a crear el renglón 029 y el 022 y el 021, y un montón de renglones en los ceros, a través de los cuales se garantizaban mejores salarios.
Nuestra propuesta es fortalecer la meritocracia en el 011. Nuestra propuesta es una nueva ley de servicio civil que genere estabilidad al empleado, que el empleado se sienta seguro, que va a ser respetado en función de su productividad. Eso sí, hay que pedirle al empleado, hay que exigirle al empleado que brinde un servicio público de calidad. Porque la diferencia entre el sector privado y el servicio público es que el sector privado es para hacer dinero, el servicio público no, el servicio público es para dar un servicio de calidad al usuario, al prójimo, a la población, y lamentablemente no se está cumpliendo con esa función porque no tenemos un servicio público profesional. Es un tema muy complejo, pero tenemos que entrarle porque es la única manera como el Estado va a comenzar a salir adelante. Carlos Raúl, usted, para ampliar, fue un canciller que trascendió gobiernos, que estuvo durante 2 gobiernos siendo canciller, y tal vez una de las dudas e inquietudes que tiene cualquier funcionario público aquí y en la China es si va a poder mantenerse en su trabajo con un cambio de gobierno. Entonces mi pregunta es, ¿van a hacer ustedes una revisión de los funcionarios del Estado para calificar si algunos se van a quedar o quiénes se van a ir, ya sea en puestos bajos, medios y altos? ¿Cuál va a ser el criterio para aquellos funcionarios que nos están viendo a través de las redes sociales de la AGG, para que sepan si van a poder continuar en su gobierno, si han estado haciendo un buen desempeño, como seguramente usted lo hizo en su tiempo? El respeto al servicio público, lo dije en mi anterior intervención, pero que hay que hacer una diferencia, y lo dije en los renglones. Porque normalmente las contrataciones políticas están en los renglones 022, 021, porque ahí se puede ajustar y se puede pactar un mejor salario. Por eso es que esos renglones son los que tenemos que revisar. La meritocracia está en el 011 y está abandonada y está mal pagada y está con salarios de miseria y muchas veces no se les respeta, no se les toma en cuenta, y lo que es peor, sus funciones son realizadas por personas que son contratadas en otros renglones, en el 022, en el 029, en el 021. Entonces tenemos que fortalecer la meritocracia, y por supuesto los funcionarios de carrera pueden sentirse tranquilos que lo que nosotros buscamos son políticas de Estado. Yo lo dije al principio de mi intervención, políticas de Estado que fortalezcan el Estado y fortalezcan el servicio público a la población. ¿Y qué hacer con los pactos colectivos? A ver, lo que los sindicatos piden es estabilidad. Lo que los sindicatos piden de alguna manera son mejoras salariales. Yo creo, María del Carmen, que lo que tenemos que hacer es exigir al funcionario público un servicio público de calidad, que si hoy le preguntamos a los guatemaltecos, pues muchos guatemaltecos van a sentirse de alguna manera defraudados con el servicio público que reciben, que lamentablemente pues es una realidad, no estoy diciendo ningún secreto, es deficiente el servicio público guatemalteco. Yo creo que más que abordar el tema de los pactos colectivos, lo que tenemos que darle al empleado público es certeza. Lo mismo que hablamos del sector empresarial, es darle tranquilidad en su trabajo, pero exigirle resultados a veces. Es darle un buen salario, pero exigirle resultados. Yo creo que el enfoque tiene que ser distinto, pero para eso es necesaria una nueva ley de servicio civil. Bueno, vamos al tema muy importante que se trató en el eje que ustedes proponen, que es el tema de salud. No vamos a abordar el tema de protección social, solo específicamente el de salud. Yo le quisiera preguntar a la candidata Torres, actualmente hay una promoción de una iniciativa de ley en el Congreso de parte de la bancada de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, donde realmente le da un papel muy fuerte al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Que trata, digamos, de prevenir las enfermedades de la obesidad, pero por el otro lado tenemos un serio problema con la desnutrición, como bien lo dijo Carlos Raúl, ¿verdad? Que más de la mitad o la mitad de los niños tienen desnutrición crónica. ¿Cómo priorizar y mejorar la gestión del Ministerio de Salud para lograr que haya una población en general sana? Porque lo que vemos acá es que por un lado hay una población obesa, pero por el otro lado hay una población desnutrida. Entonces, ¿cuál va a ser ese toque diferente que la UNE va a poner en el Ministerio de Salud que le va a hacer ese cambio? Bueno, en primer lugar, contarle que la ley a la que usted se refiere es una ley que está empezando a discutirse. Realmente no se ha tomado ninguna decisión, se está tomando los elementos, tomando en cuenta todos los sectores. Falta también que se haga presente y haga su propuesta el sector empresarial, que también tiene un punto de vista, no solo
el Ministerio de Salud, no solo el Ejecutivo, sino tiene que ser una ley de consenso realmente, pero que traslade también la información necesaria en cada etiquetado de cada alimento, que es importante que los guatemaltecos y las guatemaltecas sepamos. Las mujeres queremos saber cuántas calorías tiene una rodaja de pan, por ejemplo, o una bebida, lo cual es regular esa parte, pero obviamente normarla más que regularla, hay que hacerlo en consenso con todos los sectores, porque nosotros lo que queremos es estar abiertos, es el diálogo, es hacer cosas que todos estemos de acuerdo, y son acuerdos, el país no está para más confrontaciones, lo que necesitamos son acuerdos, avances, pero es importante trasladar la información a la población, como lo hacen en otros países, como Estados Unidos. Obviamente nosotros también estamos comprometidos en combatir la desnutrición crónica, que es uno de los flagelos que hoy afecta a nuestro país, es una de las vergüenzas que Guatemala tiene, es que la mitad de nuestros niños están desnutridos. Sin embargo, la bancada ha hecho acciones muy importantes como apoyar la ley de seguridad alimentaria, que hoy la refacción escolar, antes era de 1 quetzal, hoy es de 4 quetzales por niño, que no es suficiente, pero hoy por hoy ha mejorado muchísimo. Entonces eso también, la alimentación en escuela le da opción al niño a que tenga una mejor alimentación y sobre todo a combatir la desnutrición crónica. Bueno, complementando a la desnutrición crónica, que creo que es un tema, pues a mi criterio es la prioridad nacional, porque el recurso humano que no se va a desarrollar, pues tiene desventajas. Yo quisiera hacer la pregunta de cómo se puede abordar el primer nivel de atención, porque obviamente tenemos el tema de la refacción en las escuelas, pero ya el niño, la desnutrición crónica le afectó. Entonces, hay aquí 3 como conceptos. El primero es cómo van a abordar el primer nivel de atención, si estarían dispuestos a ampliar la cobertura por la vía de contratación de instituciones expertas, y qué metas se pondrían en la baja de la desnutrición crónica para los próximos 4 años. Hay un problema, María del Carmen, serio, y es que yo al inicio del foro hablaba del empoderamiento de la mujer, hablaba de los programas de protección social y de las condicionantes que lleva. Pero hay un tema fundamental. Si la mujer, si la familia no tiene asistencia médica a la mano, no vamos a ningún lado. O sea, no vamos a ningún lado. Los centros y los puestos de salud tienen que abrir las 24 horas del día y tienen que encontrarse medicamentos. La mujer, la familia, tienen que encontrarlo. Ese es un gran reto que tenemos, y es un reto, pero tremendo, evidentemente, porque lo que siempre hace falta son recursos. Y no solo en tema de personal, sino que también en el tema de los medicamentos. Los programas sociales tienen que ir acompañados necesariamente de la salud, van de la mano, y de la educación. Por eso es que es un eje transversal en el cual tienen que participar muchas instituciones del Estado. No es propio del Ministerio ahora del MIDES, sino que es un eje transversal que involucra educación, que involucra salud, que involucra al Ministerio de Agricultura. Es una articulación bastante importante, y tiene que haber comunicación interna, que increíblemente, tú fuiste ministra, yo también, no la hay, lamentablemente no la hay. El reto en el primer nivel es poder tener estos centros y estos puestos de salud abiertos a las 24 horas, pero abiertos con medicamentos, que la gente pueda encontrar ese medicamento, que las comunidades en la Transversal del Norte, que las comunidades en Huehuetenango, que las comunidades en San Marcos puedan tener acceso a la salud, que hoy por hoy no lo tienen. Hoy se muere la gente. Ese es el reto, lo tenemos contemplado. También queremos fortalecer los CAP, es importante decirlo. En el primer gobierno de la UNE se crearon 174, en los 2 gobiernos posteriores se crearon, creo, otros 20, algunos están abandonados. Es importante poder brindar en el área rural y en las periferias urbanas, poder tener estos centros para que la gente no necesariamente tenga que ir a los hospitales. Es un gran reto que tenemos, insisto, lo más difícil va a ser el tema de los recursos, pero es un reto y lo tenemos contemplado en el plan de gobierno. Yo sí quisiera agregar algo, Carlos Raúl y María del Carmen y José. Sí tenemos contemplado en el tema de salud la contratación de ONGs para la extensión de cobertura. Hay que recuperar el primer nivel, y ese primer nivel lo queremos hacer, o lo tenemos que hacer a través de la extensión de cobertura. Ya tuvimos nosotros esa experiencia, que lo que se invierte es menos de lo que el Estado
puede aportar. Yo le quiero contar que en el gobierno de la UNE se invirtió o se le pagaba a las ONGs de salud que están especializadas y tienen una cobertura de alrededor de entre 4 y 5 millones de personas. Se puede llegar a través de estas organizaciones que están especializadas en salud, que llegan hasta el centro de convergencia, allá a la comunidad donde no llega nadie, llega el enfermero o llega la enfermera, pero reciben esa información, reciben su medicina, y esa es una forma de poder llegar a una cobertura de entre 4 y 5 millones de personas. Pero además de eso, los centros nutricionales de recuperación para poder también apoyar y recuperar a los niños con desnutrición severa, que es bien importante. Hoy por hoy tenemos más de 238 niños que se han muerto en este año de desnutrición severa, lo cual es lamentable, es patético y es una vergüenza nacional. Bueno, pasamos al tema de educación, que sin duda alguna está bastante vinculado al tema de salud y seguridad alimentaria. Ya estamos llegando al final de esta discusión. Y pues una de las inquietudes que tienen pues cualquier persona cuando pregunta a los candidatos, a los gobiernos qué van a hacer en el tema de educación, es cómo aumentar la cobertura de educación primaria, secundaria también, y a la vez garantizar que sea educación de calidad, que los maestros lleguen a dar clase, que sean buenos maestros, que estén capacitados y que exista la infraestructura necesaria para que los niños puedan aprender de forma correcta. Sandra. Bueno, al principio yo mencioné que el tema de educación era una de nuestras preocupaciones más grandes que tenemos, porque un país que no tiene inversión en educación es un país que no progresa, es un país que no se va a desarrollar nunca. Y nosotros hemos enfatizado en nuestro programa de gobierno que el país necesita educación, educación y más educación. En cuanto a la cobertura de primaria, es realmente preocupante ver cómo hemos retrocedido en los indicadores, alrededor de 23 puntos. En el gobierno de la UNE se llegó a una cobertura de 98%, hoy estamos como en el 73%. Es importante recuperar esa cobertura, y no solo en primaria, quisiéramos, y nuestra propuesta es universalizar la primaria, pero no solo la cobertura, sino también la calidad de educación es bien importante. Nuestros niños están perdiendo los exámenes en matemáticas y lectura, y también eso no nos trae ningún progreso, ningún desarrollo. Es preocupante ver cómo la cobertura en preprimaria no llega ni al 45%, en la secundaria llega al 43%, en el diversificado llega a un 24%. Nos estamos poniendo propuestas ambiciosas, pero es importante que el Ministerio de Educación realmente tenga también inversión en mejorar las escuelas, tenga un enfoque realmente tanto de cobertura como de calidad, pero también un enfoque de compromiso con el gobierno que nosotros vamos a representar con Carlos Raúl, es que la educación le vamos a dar prioridad financieramente. Hoy por hoy el presupuesto de educación llega a 2.8%, cuando en otros países está al 6% del PIB. Entonces nosotros todavía necesitamos como país invertir en más educación, porque es lo único que nos va a sacar adelante como país. Y tal vez para profundizar un poco más acerca del tema de educación, en el tema de los maestros, por ejemplo, que sin duda alguna es una de las grandes quejas y también y las deficiencias que tiene nuestro sistema y nuestro ministerio. ¿Cuál es la raíz del problema de los maestros? ¿Es un problema de que no les pagan suficiente? ¿Es un problema de que no están capacitados? ¿Es un problema de supervisión del ministerio y de los padres? ¿Cómo abordar el tema de los maestros? Bueno, es una mezcla de todos los factores. Aquí María del Carmen, que fue ministra de Educación, me podrá corregir o ampliar o dar algunos elementos ahí, pero realmente el problema es una mezcla de elementos. O sea, el niño necesitamos no solo 180 días de clases, para realmente lograr una educación óptima debería ser por lo menos 200 días de clase. Necesitamos maestros responsables, necesitamos un Estado responsable también, necesitamos que los padres de familia también se involucren, porque es importante que los padres de familia también tomen su responsabilidad, tomen su rol, tanto el maestro como el Estado, como los padres de familia. Por eso le decía yo que es una mezcla de las tres cosas, pero sobre todo la profesionalización del maestro es muy importante. Esa parte
hay que tenerla muy en cuenta, hay que apoyarla, porque es importante que el maestro esté formado y capacitado para mejorar la calidad educativa. Excelente, Carlos Raúl. Tú lo decías cuando hablábamos acerca del tema de salud, de cómo es necesario que haya una coordinación entre los esfuerzos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y demás. Como vicepresidente, en caso de quedaras, tu rol también es efectivamente coordinar el gabinete de la presidencia, el gabinete del Ejecutivo. ¿Cuál va a ser esa estrategia de coordinación? ¿Cómo lograr enfocar tantas políticas públicas, tantas visiones de los distintos ministerios? ¿Cuál va a ser la prioridad entonces para el gabinete? ¿Cómo vas a lograr administrar un gabinete efectivo para el tema educacional? Primero, tener una visión clara de lo que necesitamos, que ese es el tema, y lo dije al principio de la conversación, políticas de Estado, y por eso lo vuelvo a recalcar. Lo que en Guatemala no hemos tenido es una política pública de Estado. Lo que tenemos son inventos y las cosas las comenzamos a cambiar, las echamos a andar y al año damos vuelta y decimos no, esto no va, o por presiones políticas o por presiones de grupos, de lo que ustedes quieran. Entonces, el primer tema es tener claro cuál es el objetivo. Y por eso es que cuando Sandra me pidió que trabajara el plan de gobierno, pues yo me sentí muy honrado porque esto me permitió llegar a las raíces mismas del proyecto y saber qué es lo que nos estamos planteando. Y luego, después de tener un objetivo claro, un plan de gobierno claro de qué es lo que se quiere, y nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, por supuesto, tener personas honradas en el gabinete, que es fundamental. Para mí, hay 3 elementos fundamentales que deben de reunir los funcionarios que nos deben acompañar. Primero, la honradez. No vamos a ir a ningún lado si no tenemos gente honesta y gente correcta. Segundo, la aptitud con P, que es la capacidad, el conocimiento, el saber qué se va a hacer. No podemos llegar a improvisar, no podemos llegar a sentarnos a ver y ahora cómo funciona el Estado. No, de eso no podemos seguir teniendo. Tenemos la capacidad y tenemos que tener gente que conozca el Estado con nosotros. Y luego, el tercer elemento, la actitud con C. La pasión, la mía extra por servir al prójimo, la mía extra por hacer las cosas bien por la gente. Yo creo que si tenemos esos 3 elementos y tenemos una visión clara, podemos articular. Y por supuesto disciplina, que eso es fundamental, que eso creo que no nos va a faltar. El reto es inmenso. El país, la verdad, está en condiciones realmente muy complejas. Es un país rico, pero que lamentablemente hemos perdido el rumbo y llevamos literalmente 8 años perdidos. Entonces necesitamos enfocarnos y por supuesto gobernar con todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo no? Y tal vez solo para terminar de profundizar 30 segundos más en el tema del gabinete, pues mencionas una serie de características que van a tener sus ministros en el gobierno de la UNE, en dado caso quedaran electos. ¿Tienen algún nombre pensado en algún ministerio de casualidad? Tenemos perfiles. ¿O perfiles todavía? Tenemos perfiles. Ok, perfecto, gracias. Yo quisiera agregar algo en ese sentido. Nosotros no mencionamos nombres porque queremos hacer un gobierno incluyente. A como esté el país ahora, cualquiera que se venga a comprometer a que lo va a hacer solo, estaría mintiendo. Realmente necesitamos un equipo representado por todos los sectores, realmente, para poder sacar al país adelante, y por eso es que no damos nombres, porque lo más importante para nosotros es que llegue una persona que tenga compromiso con el país, y sobre todo una persona honrada, como decía Carlos Raúl, pero una persona también que tenga el conocimiento de Estado para poder hacer su trabajo adecuadamente. Bueno, pasamos a la última parte, que es la pregunta ampliada, según nuestro concepto y de lo que ustedes han conversado. Me voy a dirigir primero a Carlos Raúl. El gobierno de la UNE, especialmente Sandra, fue clave en el tema de la cohesión social. Mi pregunta es, ¿va a ser el vicepresidente el encargado de coordinar todos estos programas o van a tener un sistema diferente? Tal vez si nos puedas explicar un poquito sobre el tema. La Constitución es clara respecto a las funciones del vicepresidente. A mí me corresponde la coordinación del gabinete y es algo que hablamos con Sandra desde el primer momento, antes de aceptar esta invitación, pues muy honrosa, que acepté con mucha honra. Y mi función es esa, la coordinación del gabinete es una función evidentemente constitucional. En el tema particular de los programas sociales, de la protección social, te lo dije, tú y yo fuimos ministros y sabemos que el presidente y el vicepresidente necesitan poner orden en el gabinete. Los ministros no se hablan,
no se coordinan, cada quien pareciera que brega por su camino y cada quien hace lo que quiere. No sé si eso te parece conocido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a poner orden y los vamos a articular. Tienen que trabajar coordinadamente, tienen que hablarse porque el interés primordial es el país, es la población, no lo que cada ministro quiera hacer individualmente. Bueno, y la última pregunta para la candidata. Claro que uno quiere ganar, ¿verdad? Pero tal vez el desafío más grande que tiene el país ahorita es cómo gobernar. Va a ser muy difícil tener, digamos, una mayoría en el Congreso y también hay que lidiar con todo el sector justicia. ¿Qué estrategia utilizará Sandra Torres para gobernar? Bueno, como yo dije al inicio, es importante el diálogo, estar abiertos a la propuesta. De inicio se tiene que hacer un pacto político, porque con ese pacto político tenemos que incluir a todos los sectores. Y remarco lo que dije anteriormente, solos no podemos, necesitamos el apoyo de empresarios, de profesionales, de sectores, de todas las personas de todo el país, de todos los sectores representados, porque con ese pacto político lo que queremos lograr es gobernabilidad, María del Carmen. El país necesita estabilidad, gobernabilidad, ya no más confrontación, no más conflictividad, no más bloqueos en las calles, interrumpiendo el tráfico, la locomoción de las personas, porque todos tenemos derecho, tanto el que manifiesta como el que va en su carro. Entonces, tenemos muchos problemas y para realmente llegar a esos solución de problemas necesitamos que se involucren todos los ciudadanos, sobre todo representados en los sectores, cámaras, etcétera, que se involucren y también tomemos todos una responsabilidad. ¿Qué país queremos y cuánto nos cuesta? Y convocaría, digamos, por ejemplo, al presidente del Congreso, al presidente de la Corte Suprema. A todos, es que realmente, pero sin realmente... ¿Un pacto de élites o es un pacto de pueblo? Un pacto político, realmente de sectores, yo le llamaría, porque de élites no suena muy sociable, muy social, sino más bien que estén representados todos los sectores para tomar las decisiones del país. Estamos realmente en un país sin norte actualmente, un país estancado, una economía retrocediendo, y para sacar adelante Guatemala lo tenemos que hacer todos juntos. Es una responsabilidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Bueno, hemos llegado al final de este foro, de este programa de contribución cívica, y tenemos la costumbre de darle un minuto más a la candidata, al candidato presidencial, para que se dirija al público que nos estuvo escuchando a lo largo de esta entrevista y que le dé un mensaje último a la población. Un minuto. Pues antes que nada agradecer el espacio también a ustedes que nos han dado el día de hoy para dirigirnos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, invitarlas a que salgan a participar este 16 de junio, es importante salir a votar y obviamente pues pedirles el voto, porque queremos nosotros llegar, tenemos un compromiso con el país y representamos, tenemos el liderazgo para gobernar y para hacer los cambios que Guatemala necesita. Por eso hoy los invitamos a que voten por nosotros, voten en línea por la Unidad Nacional de la Esperanza. Tenemos un plan de gobierno, tenemos un equipo, tenemos la preparación, tenemos la capacidad y sobre todo tenemos la experiencia. Y lo que nos comprometemos, lo cumplimos. La gente a mí me conoce, conocen a Carlos Raúl y saben que somos personas de compromiso. Conocen al partido, conocen el símbolo y saben que hemos trabajado y que los resultados ahí están. Obviamente, pues, invitarlos nuevamente a que salgan a votar este 16 de junio, que es importante la participación para hacer los cambios que Guatemala necesita. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiera dar también brevemente? No, ustedes muy agradecidos por este espacio para poder exponer nuestro plan de gobierno a la población, sobre todo al sector empresarial que nos ve, pues un mensaje muy claro de certeza, de estabilidad, de gobernar de manera conjunta, de gobernar con acuerdos. El país no está para posiciones de polarización, el país no está para inventos, el país no está para inventar el agua azucarada. Yo creo que lo que Sandra ha manifestado es clarísimo, tenemos que gobernar con todos los sectores, tenemos que tratar de llegar a acuerdos, tenemos que tratar de encontrar y priorizar el interés común que es el país, que es la población, y no olvidar
No olvidar que hay un 61.6% de pobreza en el país, que ellos son guatemaltecos. Y mientras estas personas no salgan de esa pobreza, el país no va a salir de donde se encuentra. Por eso es que tenemos que trabajar en la certeza jurídica, tenemos que trabajar en empleo, pero paralelamente en los programas sociales que permitan empoderar a estas personas y sacarlos de la situación en la que se encuentran de vulnerabilidad. Pues muchas gracias a la audiencia y especialmente al binomio Sandra Torres y Carlos Raúl Morales. Muchas gracias a la Asociación de Gerentes por tomarnos en cuenta para moderar. Mi nombre es María Carmen Aceña y gracias a José Ardón que me acompañó en esta moderación. Claro que sí, gracias María del Carmen y gracias también a todos aquellos que nos siguieron a través de la transmisión en vivo en redes sociales de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Estén pendientes para futuros eventos y transmisiones de la AGG. Muchas gracias.